Capítulo 4. La ansiedad y el enojo del perfeccionista. Dicen que nadie es perfecto. Entonces dicen que la práctica hace la perfección. Me gustaría que cambiasen de parecer. Winston Churchill. Sandra es una estupenda joven que ha batallado con el enojo y el perfeccionismo. Aquí está su historia con sus propias palabras. Desde que puedo recordar, he trabajado desesperadamente duro en lo que yo llamo la cinta andadora del logro, intentando ser aceptable ante mí misma. Tengo una fuerte tendencia hacia el perfeccionismo, y parece que no puedo descansar a menos que todo lo que hay en mi lista haya sido logrado. Rara vez me permitía a mí misma descansar, o incluso, si era descanso físico, no podía desconectar mentalmente o emocionalmente. No entendía lo que iba mal, pero sentía como si estuviese trabajando todo el tiempo y vivía con una tremenda frustración. Quería desesperadamente estar en paz, pero parecía que no podía lograrlo. Mi esposo durante 20 años es una persona a quien le encanta la paz, y me observaba frustrarme continuamente con la vida, y oraba por mí para que yo pudiera ver lo que me estaba haciendo a mí misma. Sí, me lo estaba haciendo a mí misma. Estaba ansiosa y enojada la mayor parte del tiempo, e incluso si me las arreglaba para no mostrarlo, lo sentía en mi interior. No estaba enojada con mi familia, solo enojada conmigo misma por no ser capaz de hacerlo todo. Me sentía un fracaso al final de cada día porque establecía metas irrealistas y ridículas, imposibles de lograr, para mí misma. Cuando veía que no iba a lograr todo lo que había planeado hacer, sentía pánico e intentaba trabajar más duro y con más rapidez. Desde luego, mi familia podía sentir la frustración con la que yo vivía, y si necesitaban mi ayuda con algo mientras yo estaba en modo pánico, eso me hacía sentir aún más pánico, y estaba ansiosa y enojada conmigo misma. Cuanto más me necesitaban ellos, más sentía yo que era un fracaso. Esa había sido la historia de mi vida, y aunque sabía que algo en mi vida no era correcto, no podía señalar exactamente con mi dedo lo que era. Después de todo, ¿qué podría haber de malo en querer hacer todo bien? Incluso, había veces en que sentía que aborrecía mi vida, lo cual era confuso para mí porque tenía un maravilloso esposo y 2 hermosas hijas y una bonita casa. Además de eso, he conocido a Jesús como mi Salvador desde que tenía 10 años de edad. Entonces, ¿por qué aborrecía mi vida y me sentía infeliz? Lo que realmente aborrecía era el hecho de que sentía que lo único que yo hacía siempre era trabajar. En realidad pensaba que mi horario y todo lo que tenía que hacer era mi problema. Frecuentemente decía, siento que lo único que hago siempre es trabajar. Durante los últimos meses de 2011, me encontré clamando a Dios como nunca antes y diciendo, sencillamente no puedo seguir viviendo así, Dios. Necesito ayuda de verdad. El año nuevo comenzó, y el día 2 de enero, durante mi tiempo devocional con Dios, le pregunté si había alguna cosa en particular que Él quisiera que yo lograse en 2012. Bien, Él ciertamente no quería que yo intentase lograr otra cosa, pero sí tenía muchas cosas que decirme aquella mañana. Recuerdo teclar palabras en mi diario con tanta rapidez que apenas podía seguir el ritmo. Esto es lo que escribí. Mi resolución de año nuevo este año es pensar menos y reír más. Soy demasiado consciente de las cosas. Y este año, 2012, quiero ser más semejante a Jesús. Siempre he querido ser semejante a Jesús, pero de repente entendí que Jesús nunca se apresuraba y no estaba estresado y ansioso. Él no estaba en una carrera consigo mismo y nunca estaba enojado porque no marcaba como hecho todo lo que había en su lista ese día. Porque para comenzar, no tenía ninguna lista. Jesús vivía en íntima comunión con su Padre y pasaba su tiempo ayudando y siendo bueno con la gente. Me bajo de la cinta andadora de los logros.
he terminado con intentar obtener mi dignidad y valor por ser perfecta, de modo que las personas me admiren o que yo misma pueda admirarme. Dios piensa que soy especial y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí, y lo hizo para salvarme de mí misma y también de mi pecado. Dios me ama profundamente, recibo su amor y conscientemente lo asimilo, al igual que la respiración. Aquel día, después de teclear todo en mi diario, oré y le pedí a Dios que me perdonase por vivir como una necia en esta área. De inmediato noté que estaba respondiendo de manera diferente en diversas situaciones. Día tras día, prestaba atención a asegurarme de que el cambio fuese real y no algo que se evaporase tan rápidamente como llegó. Cuando pasaron algunas semanas, me di cuenta de que el día 2 de enero, Dios me dio una revelación que estaba cambiando mi vida. Una de las cosas que observé fue que ahora veía lo que había logrado cada día en lugar de ver lo que no había logrado. Había pasado de lo negativo a lo positivo. Tener trabajo por terminar ya no me molestaba. El sentimiento de ser un fracaso se había ido por completo. Anteriormente, apenas podía lograr lo suficiente para satisfacerme a mí misma. Pero ahora lo que lograba cada día era bastante bueno. Mi dignidad y mi valor ya no estaban en lo que lograba, sino en lo que Jesús había logrado por mí a causa de su profundo amor por mí. Desde entonces ha habido desafíos a lo largo del camino y momentos en que tuve que aferrarme a propósito a mi libertad. Pero cuando comienzo a sentirme ansiosa, me detengo y digo, Sandra, ¿estás bien incluso si esta tarea no queda hecha ahora mismo? El disfrute y la relajación es algo que yo no me permití a mí misma disfrutar anteriormente, pero me alegra decir que ahora es una parte regular de mi vida. Dios ha utilizado muchas cosas para reforzar mi libertad recién encontrada, incluyendo el libro de mi mamá titulado Hazte un favor a ti mismo. Perdona. Yo necesitaba entender que Dios no estaba enojado conmigo, y perdonarme a mí misma por ser imperfecta, y su libro me ayudó a hacer eso. Siento como si hubiera vuelto a nacer de nuevo otra vez. Y es increíble cuántas cosas más logro desde que Dios me ha librado de intentar hacerlo. Sandra es mi hija, y estoy muy feliz por ella, porque yo la vi sufrir la mayor parte de su vida con la decepción consigo misma, porque no podía ser perfecta. Recuerdo que hacía sus tareas de la escuela cuando era pequeña, rompiendo una hoja de papel tras otra y tirándolas a la papelera porque había cometido un error y no era perfecto. Ella estaba ansiosa, frustrada y enojada, pero ahora siente paz, está relajada y feliz. Lo mismo está a disposición de todo aquel que lo necesite y esté dispuesto a creer la verdad de la palabra de Dios. Declara con valentía, no tengo que ser perfecto y no estoy enojado conmigo mismo. Ahora di en voz alta, Dios no está enojado conmigo. Una conciencia demasiado sensible. La Biblia nos alienta a mantener una conciencia que esté libre de ofensa hacia Dios y hacia el hombre. Pero si tenemos una conciencia demasiado sensible, descubriremos que nos sentimos culpables por muchas cosas que no parecen molestar a otras personas. Un síntoma del perfeccionismo o de una mentalidad de cumplimiento-aceptación es la ansiedad. La tiranía de todo lo que creemos que debiéramos hacer y deberíamos haber hecho o no hecho, y la depreciación de nosotros mismos que crea, produce una conciencia demasiado sensible que está llena de ansiedad, culpabilidad y condenación. Yo sufría de una conciencia demasiado sensible porque quería desesperadamente agradar a Dios, pero también tenía mucho temor a no estar haciéndolo. Si mi esposo cometía un error, él se sobreponía con tanta rapidez que me irritaba. Me irritaba porque cuando yo cometía errores, sufría durante días agonizando a causa de ello.
y parecía que no podía quitarme de encima el sentimiento de culpabilidad que producía mi conciencia demasiado sensible. A mi padre terrenal le encantaba hacerme sentir culpable, aunque yo no siempre estaba segura de lo que había hecho mal. Suponía que su enojo significaba que yo era culpable de algo. Después de 18 años de práctica, mientras vivía en casa con mis padres, yo no tenía experiencia alguna de ningún modo de vivir de otra manera que no fuese sintiéndome culpable. Ahora sé que me sentía erróneamente mal conmigo misma todo el tiempo. Y cuando Dios me liberó a través de su palabra y del Espíritu Santo, en realidad pasé por un período en que me sentía culpable por mi falta de culpabilidad. Le digo a la gente, no me sentía bien, sino me sentía mal. Esa es ciertamente una atadura profunda, pero afortunadamente puedo decir que ahora rara vez me siento culpable. Y si soy convencida de pecado, inmediatamente me arrepiento. Pido el increíble perdón de Dios y lo recibo. Y sigo adelante, disfrutando de mi vida y de la comunión con Dios. La misma libertad de la que Sandra hablaba y de la que estoy hablando ahora está disponible para ti si la necesitas. Las personas que viven con culpabilidad con frecuencia hacen un compromiso muy profundo con Dios de mejorar y de intentarlo con más fuerza. Quieren desesperadamente librarse de un sentimiento de culpabilidad, pero yo sé por experiencia que tan solo intentarlo con más fuerza no es la respuesta. De hecho, normalmente aumenta el problema. En una conferencia cristiana o en un servicio en la iglesia, puede que suene plausible hacer un compromiso más profundo y pensar, voy a intentarlo con más fuerza. Pero de regreso al mundo real, tarde o temprano, cometemos errores y descubrimos una vez más que no somos perfectos y nos sentimos incluso más derrotados que antes. Cuando las personas lo intentan con mucha fuerza, y siguen experimentando fracaso, una nube de condenación con frecuencia se cierne sobre ellas y fácilmente pueden creer que no hay esperanza. Pero en Cristo siempre hay esperanza. El profeta Zacarías sugirió que las personas fuesen cautivas de la esperanza y recibirían una bendición doble a cambio de lo que habían perdido. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Ser un cautivo significa que estamos encerrados y no podemos salir de un cierto lugar o cosa. Vive tu vida encerrado en esperanza e incapaz de alejarte de ella, y verás que suceden cosas increíbles. A pesar de lo que hayas tenido que atravesar o pudieras estar pasando en este momento, puedes esperar, tener fe, que Dios está obrando a tu favor en este momento y que verás los resultados de su obra en tu vida. No tienes que ser un cautivo de tus circunstancias, sino en cambio puedes ser un cautivo de la esperanza. Hay libertad de una conciencia demasiado sensible y se encuentra en el estudio de la palabra de Dios. Cuanto más estudiamos y llegamos a conocer a Dios personalmente, más conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres poco a poco. Si sufres culpabilidad crónica, por favor, no te desesperes, sino sigue estudiando la palabra como el mensaje personal de Dios para ti. Expulsará la oscuridad de tu alma y tendrás una conciencia sana que puede recibir convicción del Espíritu Santo, pero no condenación de parte del diablo. Legisladores. El perfeccionista puede transformarlo todo fácilmente en una ley o una regla que hay que cumplir. Cuando nosotros hacemos leyes e intentamos cumplirlas, siempre nos sentiremos culpables si no las cumplimos. Durante lo que yo denomino mis años desgraciados, yo hacía una ley de muchas cosas. Un ejemplo era limpiar la casa. Tenía que estar limpia cada día. Y me refiero a todo sin polvo, espejos resplandecientes, pisos barridos y aspirados, etc.
No me permitía a mí misma salir con amigas y disfrutar o relajarme de cualquier manera hasta que la casa estuviera totalmente limpia. Si intentaba disfrutar me sentía culpable, no porque realmente hubiera hecho nada mal, sino porque estaba viviendo bajo leyes que yo había hecho para mí misma. Cuando los niños llegaban a casa después de la escuela y comenzaban a desordenar las cosas en la casa, yo me ponía boca abajo. Como ahora les digo amablemente, les molestaba todo el tiempo para que recogieran las cosas. Llegaba al extremo en que ellos realmente no podían relajarse en mi presencia durante gran parte del tiempo. Afortunadamente, Dios me cambió antes de que se causara mucho daño, y estoy contenta de poder decir que ahora todos tenemos estupendas relaciones. Me sentía mejor conmigo misma cuando todo lo que me rodeaba estaba limpio y ordenado, pero el modo en que nos sentimos con nosotros mismos debería provenir del interior y no del exterior. ¿Qué tipo de leyes has creado para tu propia vida? Cualquier cosa que sea una ley se convierte en algo que estás obligado a hacer, y no en algo que te gusta hacer. Si la oración y el estudio bíblico es una ley para ti, entonces probablemente lo aborrezcas y te resulte difícil hacerlo. Pero si entiendes que es un privilegio y no una ley, puedes disfrutarlo. Dios quiere que nos disciplinemos a nosotros mismos y tengamos buenos hábitos, pero no quiere que hagamos leyes para nosotros mismos y para otras personas. La ley quita la vida a cualquier cosa que hagamos. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. La única manera en que algo puede ser lleno de vida y de alegría es si somos guiados por el Espíritu Santo a hacerlo, y si nuestra motivación para hacerlo es el amor por Dios y querer glorificarle. Habrás hecho una ley de algo cuando te sientas culpable si dejas de hacerlo una sola vez, aunque sea por una buena razón. Yo hago ejercicio con mucha regularidad, y para ser sincera, no me gusta nada perdérmelo. Pero no me siento culpable si eso pasa. Me encanta pasar tiempo con Dios, pero no miro el reloj mientras lo hago a fin de poder calcular un tiempo prescrito de antemano que yo creo que necesito emplear. Me sigue gustando una casa limpia, pero ya no me siento culpable si todas mis tareas no las termino al final del día, porque hacerlo no es una ley para mí. Lo haré, pero disfrutaré de mi vida en el proceso. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él no quiere que vivamos una vida rígida y orientada hacia las reglas que no tiene gozo alguno en ella. A continuación tienes un ejemplo que puede que te ayude a entenderlo mejor. Dave y yo creemos firmemente que Dios quiere que ayudemos a los pobres y frecuentemente ayudamos a personas que están mendigando en las esquinas de las calles, pero no ayudamos a todo el mundo. No es una ley para nosotros, sino algo en lo que somos guiados por el Espíritu Santo a hacer o no hacer. Puedo recordar sentirme culpable si no le daba algo a cada mendigo que veía, pero en mi corazón sentía que algunos de ellos no eran pobres y que simplemente jugaban con las emociones de las personas como un modo de hacer dinero. Cuando daba a alguien debido al legalismo, no disfrutaba al hacerlo, sino que me sentía obligada. Pero ahora que he dado un paso de fe y he decidido confiar en mí misma lo suficiente para ser guiada por el Espíritu Santo en estas áreas y en otras, ya no me siento culpable si no doy y siento gozo cuando lo hago. Durante la semana pasada hemos pasado al lado de 3 personas que estaban pidiendo a un lado de la carretera. Pero nos detuvimos y le dimos $20 solo a una. ¿Por qué? Sencillamente no teníamos paz con respecto a las 2 primeras, pero cuando vimos al tercer hombre, Dave y yo nos sentimos guiados a ayudarle. Este tipo de decisiones no se toman solamente con la mente, sino que son discernidas en el Espíritu. El apóstol Pablo nos da una estupenda perspectiva en el capítulo 7 de Romanos acerca de no hacer leyes de las cosas, sino en cambio aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados,
hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Romanos capítulo 7, versículo 6. Creo que con frecuencia hacemos leyes de las cosas porque tenemos temor a confiar en nosotros mismos para ser guiados por el Espíritu de Dios. Te incito a que te niegues a vivir una vida legalista y confíes en que Dios te enseñará a ser guiado claramente por Él en todas las cosas. ¿Qué pensarán los demás? Las personas perfeccionistas son muy sensibles a lo que otros piensan de ellas y con frecuencia intentan con tanta fuerza agradar a tantas personas que ellos mismos se pierden. Lo que quiero decir es que en un esfuerzo por agradar a los demás, rara vez siguen los deseos de su propio corazón y hacen lo que les agrada a ellos mismos a Dios. Algunas personas son adictas a la aprobación. No pueden sentir paz a menos que crean que todo el mundo se agrada de ellas. Y eso es algo que es casi imposible de lograr. Sencillamente no podemos agradar a todas las personas todo el tiempo. La única manera de evitar la crítica es no hacer nada, no decir nada y no ser nada, y eso a mí no me resulta muy atrayente. La necesidad de ser popular puede hacerte ser neurótico y robar tu destino. El apóstol Pablo dijo que si él hubiera intentado ser popular con las personas, nunca habría llegado a ser un apóstol de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Siempre que una persona es un líder de otras personas, otros le criticarán. Como líder, es imposible que yo tome una decisión que encaje perfectamente con todos, de modo que tengo que tomar mis decisiones basándome en lo que yo creo que Dios quiere que haga y no en lo que las personas quieren que yo haga. Si Pablo hubiera tenido una necesidad desequilibrada de aprobación, no podría haber cumplido su destino. La Biblia afirma que Jesús se despojó de su reputación. Filipenses capítulo 2, versículo 7. También él conocía la importancia de no estar demasiado preocupado por las opiniones de otras personas. No siempre podemos agradar a Dios y agradar a las personas al mismo tiempo. Si estás demasiado preocupado por lo que los demás piensen de ti, entonces necesitas considerar seriamente lo que eso te va a producir a largo plazo. Las personas que son adictas a la aprobación frecuentemente terminan quemadas. Con frecuencia intentan hacer demasiado a fin de cumplir con todas las expectativas de las diversas personas que hay en sus vidas. Y eso les agota mentalmente, emocionalmente y físicamente. No son buenos en decir no. Y una vez más, el problema del perfeccionismo, en este caso el deseo de agradar a todos perfectamente, crea ansiedad y enojo. Cuando decimos sí a todos, nos sentimos utilizados y presionados desde muchas direcciones, y entonces nos enojamos. Pero nosotros mismos somos los únicos que podemos cambiar nuestra situación. Nosotros creamos muchos de nuestros propios problemas, y somos los únicos que podemos resolverlos. No desperdicies tu tiempo pidiendo a Dios que cambie algo para lo que te ha dado a ti la capacidad de cambiar. No te quejes y vivas un enojo silencioso mientras al mismo tiempo sigues haciendo las cosas que te hacen enojar. Aunque es cierto que las personas no deberían presionarnos para que hagamos todo lo que ellas quieren que hagamos, es igualmente cierto que nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de permitirnos intentar agradarles hasta el punto en que eso nos cause sentirnos presionados. No culpes a otra persona por tu fracaso a la hora de defenderte. Las personas que salen del molde de lo que la mayoría de la gente consideraría conducta aceptable, normalmente son tachados de rebeldes. ¿Son realmente rebeldes o intentan ser honestos consigo mismos? ¿Estaba Pedro saliendo del molde de lo que era normal cuando se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua después de que Jesús le invitase a hacerlo?
Los 11 discípulos que se quedaron dentro de la barca probablemente pensaron que Pedro era un necio. Con frecuencia juzgamos a las personas que hacen lo que a nosotros secretamente nos gustaría hacer, pero que no hacemos por temor a lo que pensaran los demás. Puedes comprar amigos y aceptación permitiendo que las personas te controlen, pero tendrás que mantenerlas de la misma manera que las obtuviste. Se vuelve muy agotador después de un tiempo y terminarás sintiendo rencor hacia ellos precisamente por lo que tú mismo les permitiste hacer. Yo he llegado a creer que si nunca puedo decir no a una persona a fin de mantener una relación con ella, entonces probablemente esa sea una relación que no necesito. A veces, personas que creemos que están enojadas con nosotros no están enojadas en absoluto. Nuestros temores son los que nos dan esa percepción. Al igual que podemos pasar nuestra vida pensando que Dios está enojado con nosotros, y no es así. También podemos imaginar que otras personas no nos aprueban, cuando en realidad puede que ellas ni siquiera estén pensando en nosotros. Niégate a pasar tu vida con temor a lo que piensan los demás, y comienza a confrontar ese temor. Llega hasta la raíz de todos tus temores, y probablemente descubrirás que la mayoría de ellos son infundados y que existen solamente en tu imaginación. ¿Cuál es la respuesta al dilema? El camino a Dios no es un cumplimiento perfecto. Algunas personas entre una multitud preguntaron qué tenían que hacer para agradar a Dios, y la respuesta que Jesús les dio fue: crean en aquel a quien Él envió. Juan capítulo 6 versículos 28 al 29. Es tan sencillo que lo pasamos por alto. ¿Necesitamos creer en Jesús? ¿Es eso todo? Sin duda. Dios quiere más de nosotros que solamente eso, más que ninguna otra cosa. Dios quiere que confiemos en Él y creamos su palabra. Puedes bajarte de la cinta andadora de intentar ser perfecto, porque no puedes comprar ni ganarte el amor de Dios ni su favor, ni siquiera con un cumplimiento perfecto. Sencillamente no está a la venta. Si no podemos ganarnos la aprobación de Dios, entonces, ¿cómo podemos conseguirla? Recibir la gracia de Dios que se proporciona en Jesús es la respuesta a este problema. Debemos saber que no es nada que nosotros hagamos, sino la increíble gracia de Dios la que nos invita a una relación de amor con Él. La gracia es un regalo que no podemos comprar con nuestras obras ni con ninguna otra cosa. Solo puede recibirse por la fe. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Es su amor, misericordia y perdón que están a nuestra disposición sin ningún costo. Gracia es también el poder para cambiarnos y transformarnos en lo que Él quiere que seamos. No hay ningún límite a la gracia de Dios, y está disponible para restaurarnos y levantarnos en cualquier momento en que caigamos. Puedes ser libre hoy del enojo y la ansiedad que se producen por el perfeccionismo al renunciar a tus propias obras y confiar plenamente en la obra que Jesús ha hecho por todos nosotros. Recuerda que la obra que Dios requiere de ti es que creas en aquel a quien Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículos del 28 al 29. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para perdonar a quienes nos han herido en la vida. El enojo reprimido acerca del modo en que otros nos han tratado es con frecuencia la raíz del perfeccionismo y el enojo y la ansiedad que causa. Perdonar a quienes han abusado de nosotros o a nuestros enemigos es una parte importante de nuestra propia sanidad. Mientras estamos aprendiendo a no estar enojados con nosotros mismos por nuestras imperfecciones, aprendamos también a dar a otros la misma gracia que Dios nos da a nosotros. En un seminario para hombres, David Simmons, exjugador de los Dallas Cowboys, habla sobre su hogar en la niñez. Su padre, un militar, era muy demandante. Rara vez decía una palabra amable.
Siempre estaba castigándole con duras críticas e insistiendo en que debía mejorar. El padre había decidido que nunca permitiría que su hijo sintiera ninguna satisfacción a causa de sus logros, recordándole que siempre había nuevas metas por delante. Cuando Dave era un muchacho, su papá le regaló una bicicleta, desarmada con el mandato de armarla. Después de que Dave se esforzase hasta el punto de llorar por las difíciles instrucciones y las muchas partes que tenía, su padre dijo, «Sabía que no podrías hacerlo». Entonces él mismo la armó. Cuando Dave jugaba al fútbol en la secundaria, su padre era implacable en sus críticas. En el patio de su casa, después de cada partido, su papá repasaba cada jugada y destacaba los errores de Dave. La mayoría de los muchachos sienten mariposas en el estómago antes del partido. Yo las sentía después. Enfrentar a mi padre era más estresante que enfrentarme a cualquier equipo contrario. Cuando entró en la universidad, Dave odiaba a su padre y su férrea disciplina. Decidió jugar al fútbol en la Universidad de Georgia porque su campus estaba más lejos de su casa que cualquier otra escuela que le había ofrecido una beca. Después de la universidad, fue elegido en segunda vuelta en el club de fútbol profesional de St. Louis Cardinals. Joe Namath, que más adelante firmó con los New York Jets, fue el elegido del club en primera vuelta aquel año. Emocionado, llamé por teléfono a mi padre para contarle la buena noticia. Él me dijo, «¿Cómo te sientes al ser el segundo?» A pesar de los odiosos sentimientos que tenía hacia su padre, Dave comenzó a construir un puente hacia su papá. Cristo había entrado en su vida durante sus años universitarios y fue el amor de Dios el que le hizo acercarse a su padre. Durante las visitas a su casa, estimulaba conversaciones con él y escuchaba con interés lo que su padre tenía que decir. Supo por primera vez lo que había sido su abuelo, un duro leñador conocido por su mal genio. Una vez destruyó una camioneta con un mazo porque no arrancaba y con frecuencia golpeaba a su hijo. Ese nuevo conocimiento afectó mucho a Dave. Saber sobre la crianza de mi padre no solo me hizo ser más comprensivo hacia él, sino que también me ayudó a ver que bajo las circunstancias, él podría haber sido mucho peor. Cuando murió, puedo decir sinceramente que éramos amigos. Es muy útil para nosotros recordar que las personas heridas hacen daño a otros. No creo que muchas personas se despierten cada día con el pensamiento en su mente de procurar a propósito ver cuánto daño pueden hacer a todas las personas que hay en su vida. Sin embargo, eso es con frecuencia lo que hacen exactamente. ¿Por qué? Normalmente porque sufren y tienen problemas no resueltos en su propia vida. La sanidad de las emociones dañadas, que con frecuencia causan perfeccionismo, toma tiempo. Pero a pesar de lo largo que sea tu viaje, por favor, recuerda que Dios te ama en cada paso del camino. Vi una pegatina para autos que decía, «Cuidado, Dios está trabajando. Persona en progreso». Si tienes temor a no ser perfecto, ya no necesitas tener temor. Puedo asegurarte que no eres perfecto, así que ni siquiera sigas pensando en ello. Pero también puedo asegurarte una cosa más, y es la siguiente. Dios no está enojado contigo. Capítulo